Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Economía a Debate. Hoy no estamos en el periódico El Debate, sino en la torre de la Universidad IE. Y estoy aquí con el rector de la universidad, que es Manuel Muñiz. Pipo. Manuel Muñiz es un abogado con muchísimas experiencias en International Affairs. Es también el presidente del Consejo de la IE en Nueva York. Bueno, Manuel, qué placer aquí, ¿no? Y además Gracias, Pipo. esta, tú sabes que la considero también mi casa, porque considero que esta universidad es una de las más abiertas, más open mind, la que más permite, decimos, tener perspectiva, ¿no? Y dar perspectiva a los jóvenes, ¿no? Bien, estamos en un momento muy complicado, como tú sabes, Sí. como tocas con mano en Ujú. tus viajes, ¿no? Por el mundo. En este mundo tan complicado, Sí. esta revolución del orden mundial, la educación se convierte en una de las claves Ujú, para ujú, los países, para ser competitivos, ¿no? Para ujú, tener un protagonismo, ujú, ujú. porque sin talento es imposible, ¿no? Conseguir resultados, ¿no? Entonces, empezamos la conversación, decimos con una opinión, ¿no? Sí. Sobre lo que está pasando, Ujú. por qué hemos llegado a esto, Sí. en una fase, decimos, de desglobalización Sí. sustancial, Ujú. y también cómo eso está impactando también la educación, ¿no? Y las relaciones internacionales, Sí. porque ahora el mundo se está dividiendo, ¿no? En democracias, autocracias, entonces también las relaciones con las universidades. O sea, dame un poco una idea, la idea que te has hecho Sí. sobre lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, mil gracias por la entrevista y por la conversación y por estar aquí. Muy bienvenido al IE, aunque realmente no hay que darte la bienvenida a esta institución porque es tuya, ¿no? Bueno, atravesamos un momento realmente extraordinario en las relaciones internacionales, de reconfiguración del orden internacional, probablemente un proceso que en su escala y en su trascendencia se acerque al que vivimos en el final de la Guerra Fría, y estamos empezando a entender la dirección de viaje, ¿no? Yo creo que ya hay algunas claves. Una principal, que yo creo que es muy importante, es que nos estamos moviendo de un mundo fundamentalmente unipolar y hegemónico, donde teníamos un gran actor en el orden internacional, que era Estados Unidos, que concentraba una parte mayor de la economía global, una parte mayor la sigue concentrando, pero vamos, viene concentrándola mucho tiempo, del gasto en defensa y militar y en capacidad de proyección, en gasto en diplomacia, en un protagonismo preponderante en dosieres diplomáticos de toda índole, desde los bálticos y la protección de la frontera OTAN hasta cuestiones en el Indo-Pacífico, en el estrecho de Taiwán, hasta cuestiones en América Latina. Realmente una fase que se puede denominar imperial, ¿no? De un país hegemónico en un entorno unipolar, ¿no? Y un Estados Unidos que además también decide financiar, diseñar, financiar y verse constreñido por un orden multilateral efectivo. No siempre constreñido, Estados Unidos en muchas ocasiones violenta o desobedece o desacata ese propio orden internacional y su legalidad, por ejemplo en la guerra de Irak, ¿no? De forma muy evidente, pero fundamentalmente lo acata, y lo acata de manera razonablemente voluntaria, ¿no? Y ese mundo está viniendo a su fin, ¿no? Y viene a su fin yo creo que son dos factores fundamentales. Uno primero es que nos movemos a un entorno mucho más multilateral en términos objetivos. Hay más polos de poder económico y de poder militar y otros. Y en esto, por cierto, es un mundo más normal, o sea, en la historia de la humanidad es mucho Siempre más ha sido así, normal. claro. Sí, lo normal es un entorno multilateral, complejo, de equilibrios diversos, con polos regionales, con elementos de cooperación internacional, pero siempre complejas. O sea, lo raro es la unipolaridad, ¿no? Entonces ahí hay una tendencia importante que ya cambia las estructuras de poder, y luego hay un proceso en Estados Unidos, yo creo que de revisión de su propio rol, y Estados Unidos está entrando en una fase post-hegemónica.
sobre todo por un factor, creo yo, por lo menos en este punto, no tanto estructural, presupuestario u otros, porque Estados Unidos sigue teniendo la capacidad y la voluntad, por ejemplo, de invertir enormemente en su defensa y demás, sino de naturaleza cultural, ideológica, o sea, política, ¿no? Los americanos, y en esto Trump creo que es el primero de muchos, o sea, él no va a ser una anomalía en esto. No, había empezado Obama también. Obama, pero Trump es el primero que lo explicita en sus documentos de planificación estratégica y demás, que ya es un Estados Unidos concentrado en su hemisferio, pidiendo a sus aliados muchísima responsabilidad en los dosieres que les competen, a los europeos en Europa, a los asiáticos en Asia, etcétera, etcétera, con un proceso de retirada de fuerzas que lo vamos a vivir en Europa, casi seguro. Sí, en la OTAN. En la OTAN. Entonces este es un mundo nuevo. Y yo, que antes decías que viajo, yo me paso buena parte del día de mi vida en un avión y moviéndome por el mundo para hablar con nuestros socios, académicos y no académicos, y think tanks, y con gobiernos y demás. Y allí donde voy me encuentro a países y aliados de Estados Unidos intentando perplejos e intentando entender cómo van a vivir en un entorno en el que Estados Unidos no es el proveedor fundamental de su seguridad. Y el orquestador, porque en muchas ocasiones ha actuado como director de la orquesta de lo diplomático de estos países. Y eso es un mundo nuevo, es un mundo más fragmentado, más complejo, más volátil, más difícil de navegar para las empresas, para los gobiernos, para las instituciones universitarias y para todos. O sea, que yo ahí veo esas dos fuerzas de multipolaridad y hegemonía norteamericana que convergen en un momento de cambio y de volatilidad. Mira, yo hacía una reflexión hace tiempo y me parece que por debajo de todo esto que tú has dicho que está pasando, existen una serie de intereses que son de perspectiva, ¿no? Que pasan a través del control de los recursos naturales. Porque estamos en un mundo siempre más tecnológico que necesita energía y además necesitamos energía para cualquier cosa en este momento, ¿no? Quiero decir. Entonces, quien controla los recursos naturales tiene una ventaja competitiva relevante, ¿no? Y podemos decir que desde el COVID, quizás antes del COVID en adelante, China ha hecho un trabajo muy bueno. Ha ejecutado un soft power en América Latina, en África, hasta llegar a tener el estrecho de Panamá, controlar el estrecho de Panamá y tal, ¿no? Entonces, quizás también Estados Unidos lo que quiere es recuperar un control de estos recursos naturales que tiene, pero que quiere quitar al competidor. Bueno, ¿no? pero fíjate, o sea, esta misma descripción que tú haces de esta problemática ya es una descripción de este nuevo mundo, porque desde el final de la Guerra Fría hasta esta parte hemos vivido en un mundo en hiperglobalización, en hiperintegración de cadenas de suministro, de cadenas de producción, de cadenas de innovación, de flujos de talento. Entonces, ese era un mundo en el que esta pregunta, que es de naturaleza estrictamente geopolítica, control de recursos, ventajas competitivas de unos sobre otros, los famosos choke points, que son estos puntos de ahogo, ¿no? De ahogamiento, de control de ciertos recursos naturales o control de ciertas geografías como herramientas de poder, era algo totalmente secundario. La lógica preponderante en los últimos 30 años... Cooperación y colaboración. Era cooperación, era eficiencia, apertura de mercados. Yo lo denominaba hace poco en una conversación una lógica fundamentalmente económica, ¿no? De eficiencia. Y ese mundo está llegando a su fin, en parte por estas tendencias de fragmentación, de multipolaridad, donde ya la lógica es mucho más geopolítica y es de posición relativa de poder. Entonces ahí, claro, esto se empieza a volver todo más sensible. Se vuelve más sensible quien controla los recursos naturales. Se vuelve más sensible quien controla las materias y los productos críticos en las cadenas de suministros. Quien controla la frontera de la economía tecnológica, que tiene implicaciones de seguridad nacional. Entonces, pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque no sabes muy bien qué viene antes o después, ¿no? Yo creo que viene primero la fragmentación y la fractura del orden internacional y ahora la preponderancia de este tipo de discusiones que, por desgracia, la verdad, ojalá no las tuviéramos. O sea, decir, este es un mundo peor, es un mundo peor, es un mundo más ineficiente, más caro, más incierto también, ¿no? Quiero decir, también para las empresas, ¿no? Era más fácil antes producir donde costaba menos y vender, o sea, ahora es... Bueno, de hecho, el liderazgo empresarial, que tú conoces bien,
está un poco aturdido, ¿no? Porque viene de vivir 30 años en un entorno donde la lógica era otra y ahora tienen que introducir esta lente. Pero mira, hoy estamos teniendo esta conversación. Ayer anunciaba Lufthansa que están planeando cancelar 20.000 vuelos en la segunda parte del año por las restricciones que están teniendo en el suministro de fuel, ¿no? Bueno, eso es una consecuencia de un fenómeno geopolítico, pero esto lo hemos vivido en el pasado en otras instancias que son rupturas de cadenas de suministro. Entonces ahora estamos todos en esta reflexión de cómo construimos resiliencia, porque en un mundo más incierto tú ya no puedes depender de forma tan extrema de determinados proveedores o determinados puntos. Tiene que acortar la cadena de suministro. Acortarla, variarla, darle profundidad. Diversificar. Claro. Pero bueno, que esto es una manifestación de este entorno que te comentaba antes, que es muy complejo. Para las universidades, por cierto, que me preguntabas al principio, las universidades no son inmunes a esto, porque muchas de las instituciones como esta, nos hemos construido en un entorno global, somos un producto fluido entre todos. Bueno, somos un producto de la globalización, muchas de nosotros, ¿no? Y es un buen producto en el sentido de que eso nos ha permitido convocar y reunir aquí saberes, opiniones, pareceres, culturas muy diversas, muy plurales, y eso es extraordinariamente bueno para la misión de la universidad. Pero eso está bajo asedio. O sea, ahora mismo estamos viendo medidas en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Países Bajos, de restricción de la internacionalización de la universidad. A veces es reducción de visados internacionales de estudiante, otros son topes al porcentaje de estudiantes internacionales en las aulas, otros son prohibición de hacer docencia en inglés y obligatoriedad de impartir en la lengua nacional, que a veces pues no es una lengua muy hablada. España no tiene precisamente ese problema, pero vamos, muchos otros países sí. O son restricciones en la transición del visado de estudiante al trabajo, lo que fuere. Pero la realidad es que si uno toma todas estas medidas que estamos viendo, el concierto también en la política de educación superior es uno de fractura, es uno de fragmentación de la educación superior. Y eso yo, soy de la opinión de que esto es contrario a los intereses de la universidad y que tenemos que meterle la proa a ese proceso, porque a nosotros nos interesa poder seguir siendo ampliamente internacionales, ¿no? ¿Y cómo estás toreando esto? Porque efectivamente esto es lo que hay hoy, ¿no? Sí, con gran dificultad. O sea, gracias a Dios, hasta el momento, España se ha mantenido como uno de los países más abiertos y que sigue creyendo, aunque todavía nos queda mucho recorrido como país para estar ampliamente internacionalizados. Nuestra universidad todavía le faltan piezas de internacionalización, sobre todo en el alumnado, pero también en el claustro, pero la realidad es que esto nosotros no lo hemos restringido de manera severa, no como lo han hecho otros países, ¿no? Entonces nosotros lo estamos pudiendo hacer y por ahora estamos pudiendo matricular alumnos de todo el mundo y muchas otras cosas. A eso lo tienes que acompañar, esta es mi opinión, de una estrategia también de responsabilidad en el entorno en el que tú operas, de innovación, de investigación, de transferencia a la economía local, de que muchos de tus graduados, aunque sean internacionales, muchos o montan empresas o se quedan y trabajan aquí, y eso es muy importante, ¿no? De hecho, hay una desproporción de estudiantes internacionales que recibimos y luego se quedan en España, ¿no? Y eso es bueno para España porque está reteniendo talento internacional, ¿no? O sea que esto no se trata solo de construir una universidad totalmente global que no tiene raíces, ¿no? Y eso también es parte de la respuesta a esto, ¿no? Que es construir esas raíces y estar conectado con el ecosistema, ¿no? Si tuviéramos que diseñar, decimos, un perfil ideal de estudiantes ideal en este mundo, en esta situación tan compleja y distinta, ¿no? ¿Cómo lo imaginarías tú? ¿Cómo lo imaginarías? Lo que estás haciendo para que este perfil sea el perfil que esta universidad quiere Bueno, es una formar, ¿no? Es una pregunta compleja, ¿no? Y que se están haciendo muchos padres, ¿no? Que es ¿qué deben estudiar mis hijos? O mucha gente joven, ¿no? ¿Qué debo estudiar? ¿En qué cuestiones me debo formar o cómo? Yo creo que hay una serie de principios que son importantes, ¿no? El primero es que yo creo que el siglo XXI va a pertenecer a aquellos que estén mirando hacia adelante, ¿no? Que estén obsesionados por el porvenir, gente que está pensando en el futuro, que tiene un conocimiento y un uso de tecnologías emergentes de muchas maneras, ¿no? Y que es capaz de dibujar escenarios en robótica, en inteligencia artificial, en las ciencias de la vida. O sea, a mí esta capacidad de prospectiva estratégica
me parece que va a ser una de las características del éxito, porque te va a dar cintura y te va a dar adaptabilidad. Claro. Y a lo mejor esto es una simplificación demasiado burda, ¿no?, y bruta, pero yo me he encontrado con que a la población del mundo prácticamente la puedes dividir en dos colectivos. O sea, hay gente que está mirando al pasado y con algo de suerte al presente, y hay gente que está mirando al futuro, obsesionada por el porvenir, ¿no? Yo creo que hay que estar en esa segunda categoría, ¿no? Y tenemos que formar a gente que viva en esa categoría, que no es que, por cierto, que no es predicción. La gente se cree que la prospectiva es como sacar la bola de cristal. Empieza con la curiosidad y luego se convierte en visión. En visión, en dibujar escenarios, algunos se cumplen, otros no, pero tú estás permanentemente intentando imaginar el porvenir, ¿no?, y adaptarte a él, ¿no? Eso me parece muy importante. La segunda es la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad, que es los grandes retos del siglo XXI, ya sea el clima o la IA, la inteligencia artificial, su regulación, o la innovación o la geopolítica, son problemas enormemente complejos. Entonces yo, la gente más capaz, la que veo mejor preparada para el porvenir, es gente que es capaz de arrastrar distintas disciplinas a lo que hace, que tiene un pensamiento de sistemas. Entonces, a lo mejor arrastran economía, historia, ingeniería, pero esa interdisciplinaridad la veo fundamental. Yo creo que la hiperespecialización, salvo para algún perfil muy concreto, es enormemente limitante en un entorno tan cambiante como el actual, que además no sabes bien por dónde se va a dirigir la innovación, ¿no? Entonces, a mí me gustan los grados amplios que reúnen distintas disciplinas. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es un grado en Computer Science, en ciencia de la computación, y en administración de empresas. Me encanta, ¿no? Tenemos otro grado que es común, típico, que reúne ciencia política, economía, derecho, ¿no?, y filosofía en nuestro caso, ¿no? Y entonces reúne todas estas disciplinas y te forma de manera muy transversal. Luego ya puedes a lo largo de tu carrera producir especialización a través de tu trabajo y otros, pero esa capacidad, esa amplitud en la parte sobre todo temprana, yo la veo fundamental, ¿no? Yo creo que eso es clave. Tercer factor, creo que hay que tener una mente global. Yo creo que la internacionalización, y por esto me refiero a el que puede y el que pueda, formarse en distintas geografías, vivir en distintas culturas, hablar distintos idiomas, no tanto por el valor del propio dominio del idioma, que lo tiene, aunque será decreciente, porque seguro que en breve habrá herramientas que nos van a permitir comunicarnos en otros idiomas, sino porque te forma la cabeza y te abre a otras formas de entender el mundo. Y te da, de nuevo, cintura, adaptabilidad, que como puedes ver es una línea que corta todas, que es en este entorno de cambio hay que tener flexibilidad, ¿no? Y entonces esa mente global y entender que lo que pasa en Silicon Valley o lo que pasa en Wuhan puede tener un impacto enorme en Madrid, en Barcelona, Valencia, donde fuera. Es un mundo completamente distinto. Claro, estamos interconectados, ¿no? Y para mí eso es clave. Y luego el último elemento, que creo que es muy importante, tiene que ver con la vocación de servicio público. Y por servicio público no me refiero solo a trabajar en un gobierno o en una administración pública o ser un funcionario público, me refiero a que las personas estén comprometidas con la sociedad, con los problemas colectivos. Claro. Entonces, y tú esto lo puedes hacer desde la empresa, desde la sociedad civil. Claro. Ahora, si tú tomas esto y tú me decías, ¿no?, ¿qué tipo de alumno? Pues mira, yo un alumno global, que conoce el entorno internacional, tiene raíces pero conoce lo global. Un alumno con capacidad de pensamiento de sistemas. Un alumno que es capaz de gestionar la complejidad del porvenir, de adentrarse en él, intentar idearlo, intentar navegarlo. Y un alumno comprometido con su época, con su sociedad y con su entorno para mejorarlo. Ahí empiezas a dibujar lo que yo creo que va a ser creo que es una psicología que te va a permitir enfrentarte al siglo XXI, con muchas herramientas y con acierto. ¿A qué punto piensas esta universidad en este sentido, en este recorrido? Yo creo que nosotros tenemos una serie de ventajas que nos son inherentes, porque esto se crea como una escuela de negocios en su día, ¿no? Ya luego se convierte en una universidad con muchas disciplinas, muchas escuelas. De tener un background de escuela de negocios es relevante porque está muy metido. Pues fíjate, la universidad es la práctica, ¿no? Pues fíjate, en este entorno sí, y yo sé que esto no es un comentario libre de polémica, ¿no?, porque hay un debate en el mundo académico de la problemática de introducir a la empresa, a la corporación o la práctica en las aulas, ¿no? Como si esto nos hiciese pagar un precio en el purismo o lo que la universidad tiene que hacer, que yo honestamente no creo que eso sea así. Nosotros aquí hemos creado una escuela de humanidades, tenemos un grado en humanidades, tenemos programas en humanidades, impartimos humanidades de forma obligatoria, transversal en todos los grados, importantísimo nos parece, y eso lo hemos podido seguir haciendo
arrastrando parte de este ADN de escuela de negocios. ¿Qué te da la mentalidad de negocios? Te da adaptabilidad, te da creatividad, te da mentalidad de emprendimiento, que es clave en el siglo XXI. Sobre todo ahora. Sobre todo ahora, porque la gente considera, o a veces se interpreta el emprendimiento de manera muy estrecha, ¿no? Que es, vale, el emprendimiento es la capacidad y el conocimiento de creación de empresas, ¿no? El emprendimiento es la actitud de cambiar tu entorno con tus manos. Y las empresas son una herramienta para hacerlo, pero no son solo las empresas, los gobiernos son herramientas para cambiar el mundo. Probablemente las más relevantes, las organizaciones multilaterales. Entonces, ese ADN de escuela de negocios, que ahora ya impregna la totalidad de la institución, yo creo que en este entorno es un activo y nos permite estar algo mejor preparados para enfrentar lo que es seguro, que por cierto todavía no hemos hablado de ello, porque ya no solamente el entorno geopolítico, sino el entorno tecnológico, un momento de enorme transformación de la misión de la universidad. Claro. De nuevo, cintura, adaptabilidad, flexibilidad, perspectiva. Esto significa también un claustro de profesores que sean coherentes y adecuados. Y significa también un utilizo de la tecnología que hoy es indispensable, porque tú tienes que seguir el progreso, no puedes separarlo con las manos y tienes que aprovecharlo, ¿no? Con la intención de dominarlo, que esto es otro gran tema, ¿no? ¿Y cómo se usa? Mira, yo ahora, pero fíjate, para que te quiero decir, como dibujo del momento, ¿no? Cuando salió GPT-4, al poco tiempo se hicieron una serie de estudios de capacidad de la herramienta. Y una de las formas de medir la capacidad de la herramienta fue pues someterla a tests estandarizados que usamos de manera recurrente para medir capacidad humana y conocimiento, ¿no? Pues el LSAT, que es una prueba que se hace para entrar en la escuela de Derecho en Estados Unidos, o el GRE o el GMAT, que son pruebas para entrar en las escuelas de negocio. Bueno, muchos. Y resulta que ya estas herramientas en aquel momento, hace 3-4 años de esto, pues estaban puntuando en el percentil 80-90 del percentil humano. Pero es que en muchas cuestiones, en muchas habilidades, superan con creces ya la capacidad humana. Por ejemplo, en identificación de patrones en imagen, claramente, en capacidad verbal, en capacidad escrita, en algunas funciones de capacidad matemática, en programación se están acercando. De hecho, en algunos elementos están tan avanzadas que tenemos dificultades, Pipo, de diseñar pruebas para medir su propia capacidad. Stanford acaba de producir un informe muy importante que produce anualmente, un centro que tiene Stanford sobre IA y desarrollo de la IA, y hay un apartado entero sobre capacidades y tenemos problemas para diseñar los benchmarks. De hecho, ahora mismo hay una prueba que se llama el último examen de la humanidad, Humanity's Last Exam, no sé si has oído hablar de esto, es muy interesante. Son 2.700 preguntas, todas ellas complejas, que básicamente piden conocimiento avanzado en disciplinas muy concretas. El conocimiento en disciplinas colindantes no te permite responder la pregunta, o sea que están diseñadas para ser difíciles y para que la IA realmente demuestre conocimiento de ese campo. Y en estos momentos ya están puntuando los últimos modelos en un 30-40% en ese examen. El día que puntúen al 100, realmente habremos llegado a un momento donde nos estén demostrando conocimiento y habilidades de frontera en todos los campos del conocimiento, ¿vale? Entonces, esto está avanzando a un ritmo enorme. Entonces, desde la universidad, ¿cómo se puede leer esto? Nosotros podemos leer esto diciendo, bueno, tenemos que cambiar los exámenes. O creo que vamos a hacerlos a mano, orales o lo que fuere. O creo que nos podemos hacer la pregunta más dura, que es decir, vamos a ver, los exámenes que estas herramientas dominan eran el final del proceso de aprendizaje, cristalizaban lo que nosotros pensábamos que los alumnos debían de dominar al final de su proceso de formación. Sí. Y por lo tanto lo que tenemos que revisar es el proceso de formación y nos tenemos que hacer la pregunta más difícil, que es ¿qué es lo que ya es estrictamente humano? ¿Qué habilidades y capacidades y conocimientos creemos que deben de dominar los humanos estrictamente en un entorno donde estas herramientas van a ser capaces de proveer el resto? Y eso es una pregunta compleja. Nosotros aquí, por cierto, solo en 2 pinceladas la estamos empezando a responder en base a 2 pilares. Hablamos de conocimientos y de habilidades. Habilidades creemos que van a seguir siendo centrales, creatividad, pensamiento crítico, pensamiento estratégico, comunicación. Bueno, y los conocimientos los dividimos en una base de la pirámide de conocimientos básicos que hay que tener por disciplina, con independencia de que la herramienta en principio los pueda proveer.
porque tú tienes que ser un ser humano útil, hábil, un ciudadano, tienes que poder cuestionar lo que la herramienta produce. Entonces, esto no te lleva a la obsolescencia del conocimiento. Y de hecho aquí hay una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, que es lo que aquí hemos llamado cognitive offloading, que es como, en español sería algo así como el trasladar la capacidad cognitiva a la herramienta, que es como que la herramienta produzca pereza intelectual, ¿no? Que tú lo que te da lo copias, lo pegas y te quedas tan tranquilo. Eso no lo queremos. Queremos tener... Eso es dramático. Dramático. Queremos tener capacidad de interactuar con ella, ¿no? Entonces, hay una base de conocimientos que será fundamental. Hay otra capa que es fundamental porque te permite usar la herramienta mejor. Claro. Y luego sí, habrá una serie de conocimientos que hasta la fecha nos parecían muy importantes y que estas herramientas habrán vuelto obsoletos y tendremos que recalibrar. Algunos conocimientos son commodities. Claro. Entonces, estamos en ese proceso y luego de ahí hay otra batería de preguntas complejas, que es, vale, una vez tienes un modelo arriba, ¿cómo enhebras el uso de estas herramientas en el aula? Y no es tan fácil, Pipo. Esto no es una conversación que yo a veces veo que hay colegas que la tienen, que son casi una conversación de café, ¿no? No, ¿esto se debe usar o no? No, yo la voy a prohibir en el aula. No, no, es que hay que cortarlo con bisturí. Sí, sí. Nuestra actitud es, tú no te puedes cerrar a ella, o sea, por lo tanto no la puedes cerrar, pero luego tú tienes, por ejemplo, y aquí hemos desarrollado un modelo en 4 etapas, que es preparación de la asignatura. Se pueden usar herramientas para preparar la asignatura. De hecho, tú en tu sílabus, en tu currículo de la asignatura, puedes crear un agente de IA con un perímetro, le das un andamiaje, los alumnos la pueden consultar, la herramienta les puede volver, les puede hacer preguntas, pueden ayudarles a entender el perímetro. Profundización. Una vez ya estás en el aula o después del aula, que la herramienta, de nuevo, le hace falta un cierto andamiaje, o sea, no es directamente meterte en el chat, habiéndole alimentado un contenido y otros, te puede ayudar a profundizar en conceptos que el profesor o la profesora quiere que tú de verdad domines, ¿no? Luego, en el propio aula, ese es otro espacio, y ahí nosotros lo que estamos planteando, y algunos profesores lo están haciendo, es, hay espacios donde el profesor da la clase, momentos, hay otros donde los alumnos trabajan en grupo, y hay momentos donde les decimos a los alumnos, trabajad con la herramienta, entonces ellos la utilizan, pero para luego volver al aula, ¿no? Y después hay un elemento también de repaso y demás que también... Entonces, en cada una de estas etapas, ¿cómo se usa? ¿Hasta dónde? ¿Cuánta programación construye sobre la herramienta? Ahí es donde hay un debate de pedagogía que va a ser también muy importante. Acostumbrar, decimos, al utilizo de estos nuevos sistemas, pero sin perder la capacidad crítica, la capacidad de intervención y de sacar conclusiones propias, ¿no? Mira, yo aquí yo tengo un colega, Tony Roldán, que ha hecho bastante trabajo sobre esto, muy interesante, que básicamente la sospecha inicial cuando se lanzan estas herramientas, la última generación de inteligencia generativa, era que el que era un low performer, el que tenía no era un estudiante particularmente bueno, o en el caso de los experimentos que yo he visto, que son en equipos de debate, pues no era bueno en debate, pues lo que se suponía es que con el uso de esta herramienta estos iban a converger con los que mejor performance tenían, ¿no? Y que entonces la herramienta te iba a producir como una convergencia, una homogenización en resultados. Pues la realidad no es esa. La realidad es que cuando hemos hecho experimentos realmente tasando, usando la herramienta, midiendo el resultado, etcétera, el que ya tenía conocimientos previos y el que tenía habilidades previas abundantes, utiliza la herramienta mejor, entonces mejora más que el que no. Aquí los hemos denominado en algunas conversaciones cyborgs, ¿no? Que es el que integra la herramienta en una estructura base de conocimientos y habilidades sólida. Que ya tiene. Dispara su productividad, dispara su capacidad. El que hace ese cognitive offloading que te comentaba, esa pereza intelectual de lo que le produce la herramienta, lo pone y no tiene ni idea de lo que la herramienta está produciendo, ahí por ahora no hay excelencia. Por ahora ahí no hay excelencia. Está clarísimo, esto está clarísimo y estoy totalmente de acuerdo. Última pregunta, Manuel, es, considerando que aquí pasa todo muy rápido, y cada año como si fuera décadas. ¿Qué va a pasar, según tu opinión, en los próximos, dentro de 10 años? En términos, hablando tú al inicio, hablabas de visión, ¿no? O sea, ¿qué imaginas tú? ¿Dónde nos podemos encontrar en 10 años? Desde el punto de vista educativo, y no entro en la geopolítica porque si no volvemos a complicarnos la vida, pero desde el punto de vista educativo, ¿no? En un entorno... Bueno, yo creo que te vas a una universidad
que busca la formación de estos perfiles que comentábamos al principio, globales, diversos, ¿no? Plurales, dinámicos, con pensamiento de sistemas, etc. Eso exige una universidad distinta. Yo creo que exige una universidad que hace las cosas de otra manera, por ejemplo, ¿no? Yo creo que vamos a construir... Esto es valor añadido de la universidad al margen de la tecnología, ¿no? Formación que no está tan front-loaded. O sea, nosotros ahora mismo, tú te formas tus estudios de grado, a veces el posgrado, te tiras un montón de años y luego mucha gente no vuelve a la universidad en muchísimo tiempo. Eso yo creo que va a ser insostenible. No, porque eso no, un update claro, un update, hay una obsolescencia de lo que uno ha aprendido en formación formal, reglada. Y entonces nos vamos a un arco de aprendizaje mucho más largo, con intervenciones quirúrgicas, ¿no? Lo que te falta cada vez. Cada vez, y luego yo creo que la universidad del futuro también será un compañero de vida, o sea, será una institución que te acompaña, te da mentoring, te va explicando, te va animando a que des ciertos pasos y te va ofertando y ofreciendo a lo largo de toda tu carrera intervenciones de aprendizaje más cortas, pero que te mantienen al día, ¿no? Y te dan herramientas y te dan una serie de cuestiones. Entonces, que esta idea del lifelong learning, ¿no? Del aprendizaje de por vida, yo creo que eso es parte del futuro de la universidad. Otra cosa que veo en el futuro de la universidad es una universidad que se preocupe mucho por el desarrollo de las habilidades, como hemos hablado de los skills, ¿no? Y que te ayude a desarrollarlos, por ejemplo, la gestión de equipos, la gestión de la diversidad. Y eso va a ser clave para el futuro de la universidad. La universidad del futuro pondrá un gran énfasis en el elemento experiencial, porque a través de la experiencia es como también se desarrollan muchas de estas habilidades. ¿Dónde vives? ¿En qué culturas? ¿A qué retos te enfrentas? ¿Qué diversidad enfrentas? Eso será clave. Entonces la universidad del futuro también será un aparato experiencial, que eso nos aleja del modelo de sentarse en la clase, los codos, y lo importante es lo que está en el manual, ¿no? Sino que lo importante también es lo que está en torno a ese momento de aprendizaje, ¿no? Otro tema de valor va a ser la capacidad de convocatoria. O sea, las universidades pondremos más énfasis en con quién te sentamos, quién está sentado a tu lado, qué personas pasan por el aula, qué actividades tienes fuera, porque esa comunidad que construyes, la riqueza que tú ofreces, y que no te la va a poder construir una herramienta de inteligencia artificial o una tecnología. Esto no lo vas a poder hacer desde casa haciendo online courses, ¿no? Los famosos MOOCs. Esto todavía va a ser un patrimonio de la universidad, ¿no? Y luego hay un factor, y con esto termino, pero me parece muy importante, que es, yo creo que la universidad del futuro va a producir menos graduados para la economía de los salarios y más graduados para la economía del capital. Esto significa que produciremos más emprendedores. Gente que en nuestras aulas aprenderá finanzas, emprendimiento, tendrá acceso a plataformas de incubación y aceleración, tendrá acceso a capital, o sea, habrá un ecosistema. En el IE en estos momentos más o menos algo más del 30% de nuestros alumnos se gradúan y montan una empresa, que es una cifra elevada. Yo creo que será más en los próximos años, doblaremos esa cifra. ¿Por qué? Porque la economía de los salarios está en plena erosión. Esto es un problema social importante, muy importante. Entonces, pero ves, ahí de nuevo, ¿no? O sea, tú dices, vale, yo quiero un alumno, como dijimos antes, ¿no? Con pensamiento de sistemas, internacional, flexible, tal. ¿Cómo se produce? Pues mira, te hace falta una universidad con énfasis en skills, que traiga y convoque esa diversidad al aula, que de verdad construya experiencias únicas, que forme emprendedores, gente que esté dispuesta a construir cosas. Entonces, yo creo que ahí se empieza a dibujar el porvenir. Casi no hemos hablado, por cierto, de investigación, que yo creo que va a seguir siendo fundamental, pero vamos, la universidad del futuro seguirá siendo central en la investigación. Lo que pasa es que se hará con una contribución enorme de la inteligencia artificial. Yo creo que la capacidad de computación y la inteligencia artificial van a ser para la investigación lo que las bibliotecas lo fueron en el pasado. O sea, va a ser la infraestructura fundamental de la investigación y va a ser un factor diferencial, pero va a seguir habiendo personas y equipos de investigación que produzcan... también talento que se queda en la universidad. Sí, seguro. Es otra, ¿no? Quiero decir, al final la universidad se alimenta de talento que produce, ¿no? También. Bueno, y produce un bien público en la universidad que nos interesa entre todos proteger, que es gente a la que forma y a la que retiene, que forma a la siguiente generación. Y que además produce un conocimiento que por lo general es en abierto, no es privativo. La universidad produce un conocimiento que disemina en publicaciones, en seminarios, de mil maneras. Entonces, no toda la investigación se podrá desplazar al ámbito corporativo, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay un porvenir. Yo creo que hay una universidad del siglo XXI que cumple estas funciones
y que entre todos tenemos que intentar desplazarnos hacia ahí y cumplir ese objetivo, ¿no? La comunidad, la Sí. community, Sí, ¿cuánto será importante? ¿no? Es central por todos los factores que te comentaba con anterioridad. El brand de la community, la No. capacidad de... Eso será fundamental, sabemos que es fundamental, porque es donde la gente obtiene, cristaliza, pule ideas, es donde nacen proyectos, es donde las personas cambian de opinión, es donde las personas encuentran compañeros y cómplices en los viajes profesionales y en los viajes personales. Otro elemento clave, que yo creo, pero bueno, esto es antiguo, ¿no?, pero que seguirá siendo importante, es la accesibilidad. Y ahí, pues entre todos, incluidas las universidades privadas como esta, nos tendremos que preocupar muy mucho de levantar los recursos que sean necesarios para tener el mejor talento posible, becas y Claro. otros, porque la universidad viene siendo y debe de seguir siendo la escalera social fundamental y debe ser un generador de igualdad de oportunidades y no de desigualdad de oportunidades. En esta institución estamos haciendo todo lo que podemos para movilizar recursos para ayuda financiera y becas. ¿Cuánta ilusión te da tener este papel ahora de la universidad, A mí ser rector de la universidad? Te veo entusiasta, ¿no? Te veo Sí. lleno de ideas. A mí me encanta la universidad y me encanta su misión y creo que es muy importante, porque creo que es en parte donde se construye el futuro de una sociedad. Creo que es una maquinaria de transformación social enorme, para bien. Creo que es una maquinaria de generación de innovación y de prosperidad cuando está bien diseñada y de transferencia tecnológica a la sociedad. Creo que es una maquinaria de generación de ideas y de hojas de ruta para el futuro de nuestros gobiernos, de nuestras empresas, de nuestras instituciones, y eso todo se produce en la universidad. Entonces es un entorno donde hay una misión muy marcada. Y a mí por lo menos eso es lo que me saca de la cama por la mañana, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo Sí, la conversación, que ha sido súper interesante y además ha aclarado también algunas perspectivas de futuro que parecen lejanas, pero que ya están casi digamos, a pocos metros, ¿no? Yo agradezco mucho también todo lo que habéis escuchado esta conversación. El espacio se llama Economía Debate. Hemos hablado de educación, pero la educación es la clave del desarrollo luego económico también de un país. Por lo tanto, es un elemento fundamental del cual hablar y es absolutamente coherente con este espacio. Por lo tanto, muchísimas gracias y nos veremos a la próxima conversación. Gracias.